candidato a doctor en Teoría e Historia del Arte y la Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, profesor de la Universidad del Atlántico, ha desempeñado diversos cargos, director del Grupo de Investigación TMAD de la Universidad del Atlántico, Premio Corona Profesional en el año 1992, mención de honor del concurso Corona en el año 95, presidente nacional de Ecofondo desde el 2004 al 2004, director de Planeación Distrital en Barranquilla en 1993, recibió una mención en la 19ª Bienal de Arquitectura Colombiana en la modalidad de Historia y Teoría en 2004. Fue finalista también en la Bienal Iberoamericana en la modalidad de Publicaciones Arquitectónicas, ha obtenido otros premios y distinciones. Entre sus publicaciones destacan Industria, Puerto y Ciudad, 1870-1964, publicado en la revista Apuntes, volumen 21 de la Universidad Javeriana de Bogotá. Texto libro de la Bienal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, El Movimiento Moderno en Barranquilla, 1946-1964. Universidad del Atlántico, publicada por la Universidad del Atlántico. Y otras publicaciones, Los movimientos sociales y su incidencia en la estructura urbana de Barranquilla. Pero también sabemos que tienes un libro, que no veo por qué no está aquí, el de Movimiento Moderno, que es casi un libro de referencia obligada para todo aquel que estudia arquitectura en la ciudad de Barranquilla. Bien, Carlos, pues felicidades por estar aquí con nosotros, nos congratulamos mucho y adelante. Buenos días, gracias Sergio y Maruja por esta segunda oportunidad que me dan de compartir las investigaciones que he ido adelantando en Barranquilla. Creo que es una manera de asentar un poco el conocimiento que he ido desarrollando tiempo atrás sobre mi ciudad y compartirla en un contexto latinoamericano. En este caso vamos a trabajar sobre el Plan Regular de Barranquilla de 1958, digamos dentro del aspecto en que el movimiento moderno va a influir mucho en la consolidación de la ciudad de Barranquilla. Básicamente mi investigación la inscribo dentro de estas investigadores que hoy se llaman el DOCOMOMO, que es documentación y conservación del movimiento moderno que se está dando en todo el mundo, básicamente un movimiento de investigación que arranca en Holanda, pero que hay capítulos ya en Venezuela, Colombia, Cuba, etcétera. Y yo me inscribo dentro de ese grupo de investigadores. Básicamente voy a trabajar primero las ideas, luego cuáles fueron los actores de estas ideas en Barranquilla, el contexto latinoamericano, el caso propio de Barranquilla, ya el plan regulador y la evaluación final. ¿Sí? Es la estructura de la presentación. Primero vamos a hablar sobre las ideas, qué eran los planes reguladores. Básicamente los planes reguladores surgieron en Europa entre 1848 y 1870, producto de la llamada urbanística neoconservadora, cuando los partidos conservadores asumieron el poder. Otto von Bismarck en Alemania, los Nuevos Tories dirigidos por Benjamin Disraeli en Inglaterra y Napoleón III en Francia. El caso más típico de esta persona es el barón de Haussmann, ¿no? Por Napoleón III. Esta fue una nueva derecha autoritaria y popular, considerada necesario un control directo del Estado en muchos sectores de la vida económica y social. Así lleva a cabo una serie de reformas que se distinguen por su carácter coordinado y su intención contrarrevolucionaria. O sea, es básicamente un concepto de los conservadores de regular, de coordinar y de ordenar la ciudad y la vida de sus gobernados. En Colombia, los planes reguladores surgen, hay una coincidencia precisamente que los planes reguladores se organizan en Colombia durante el periodo de la restauración conservadora en la presidencia de Mariano Ospina Pérez y la expedición de la ley 88 de diciembre de 15 de 1947, que obliga a todos los municipios de Colombia a generar planes reguladores. Y en Barranquilla hay una coincidencia aún más de ese pensamiento conservador que lleva los planes reguladores, porque en Barranquilla se realiza el plan regular durante la dictadura militar de Rojas Pinilla en 1953 a 1957. O sea que los planes reguladores tienen una visión política del manejo del Estado. Bueno, esas ideas luego se retoman o son, digamos que surgen en el siglo XIX,
pero que son reelaboradas en el CIAN, en los paradigmas del movimiento moderno. Voy a hacer un poquito de esquemático, porque los CIAN son muy complejos y abarcaron varios temas, pero básicamente voy a manejar los paradigmas que afectan la planeación de las ciudades. En primer lugar, pues, el ya canónico, que es la Carta de Atenas de 1933, que es todo el círculo virtuoso de las 4 funciones que ellos establecen de habitar, trabajar, circular y recrear. Y luego lo que llaman la quinta función, que era el centro cívico, que es el concepto de corazón de la ciudad, que se trabaja en el CIAN del 51, pero que ya había sido discutido especialmente por Lewis Mumford con CERT, e incluían la importancia que tenía el centro cívico como corazón de la ciudad. Entonces, básicamente sobre esos 2 paradigmas se monta el discurso de la ciudad moderna y cómo organizarla. En el caso de los actores para América Latina, de las personas que más divulgaron estos planteamientos, fueron José Luis Suárez, el español, y Paul Lester Biesner, que se asocian en Nueva York y montan una empresa consultoría que se llama Town Planning Association. Y luego hacen una unión temporal con Le Corbusier, que era un franco-suizo, especialmente para el caso de Bogotá. Entonces, estos son, digamos, que los apóstoles del movimiento moderno que en América Latina, además de otros, pues comienzan a difundir las ideas del movimiento moderno. Entonces, básicamente, el paquete con que ellos salen a vender su consultoría era para organizar planes pilotos, centros cívicos y planes reguladores en América Latina. El primer proyecto que ellos trabajan es en 1943, que es el plan piloto para ciudad de 2 motores en Brasil, con este mismo esquema del plan de un plan regulador y unos centros cívicos, que con esta misma metodología de volumetría, considerando que era importante el concepto de monumentalidad de los edificios públicos para generar el corazón de la ciudad. Aquí tenemos también en 1947 el plan piloto de Chimbote en Perú, con los mismos planteamientos. Y en 1947 el plan piloto de Lima. Vemos aquí también en Lima planteadas las mismas torres, incluso montadas dentro de la estructura de Endamero que ya tenía Lima desde su plaza colonial histórica, y Chimbote, que era una pequeña población rural. El plan piloto en Tumaco, en Colombia, en 1949, que es una población, era bastante rural, que había sufrido un incendio y pensaron que era la oportunidad para traer las ideas modernas de organizar todo el territorio con un criterio de zonificación y también la idea del centro cívico. En 1950 el plan piloto para Cali, también en el mismo orden de ideas. En 1957 también el plan piloto para Medellín, con los mismos planteamientos. Vemos que se repiten los mismos esquemas de centro cívico y los mismos estudios del territorio, la manera de abordarlo. En 1953 el plan regulador de Bogotá, donde ahí sí también trabaja Le Corbusier, básicamente en el planteamiento del centro cívico. Muy rápidamente para entrar en Barranquilla. Y en 1958 el plan piloto para La Habana, que también hace ser, donde también define las formas del centro cívico y todo el planteamiento, digamos, conceptual de los planes pilotos y los planes reguladores. Eso en términos generales para ver cómo iban las ideas surgiendo en América Latina, teniendo en cuenta que el movimiento moderno consideraba que América era el sitio, digamos, predilecto para desarrollar sus ideas. Y aquí ubico Barranquilla, la ubico muy rápidamente. Yo creo que la exposición que hizo José Ignacio, ayer fue muy buena, pero rápidamente voy a ubicarlo. Barranquilla está a 347 kilómetros de Maracaibo, a 562 de Panamá, a 1000 de San José, a 1200 de Managua, de Cancún 1175, de La Habana 1500 y de Santiago 1200, y de Bogotá estamos a 950. Eso para decir un poco que Barranquilla tiene más similitudes culturales y climáticas con el Caribe que la Bogotá andina. A nosotros nos demoramos básicamente 6 horas de Barranquilla a Maracaibo en carro, y en cambio a Bogotá son 18 hasta 24 horas. O sea, mucho más, tenemos más identidad con el Caribe que con la misma Bogotá, incluso por cultura. O sea, es muy diferente un barranquillero a un bogotano. Sí. Entonces, Barranquilla está ubicada a 7 kilómetros y medio de la desembocadura del río Magdalena, el Mar Caribe, a 10 grados de latitud norte y en el borde noroccidental del sistema déltico del río Magdalena.
Esta es la importancia geográfica de Barranquilla, y es la cuarta población en Colombia, la cuarta ciudad más grande del país, después de Bogotá, Medellín y Cali. Aquí vemos Barranquilla y la importancia de Barranquilla con el río Magdalena. Esta es la desembocadura del río más grande de Colombia, y aquí vemos a Barranquilla, la importancia de los puentes para poder integrarse con el resto del país. Vamos a hacer un breve relato de digamos, la importancia que tuvo Barranquilla como puerto en la última parte del siglo XX y la tercera parte del siglo XIX y tercera parte del siglo XX. Colombia, a diferencia de México, México se desarrolla a base del oro y de la plata, especialmente la plata. Colombia las riquezas minerales no son tan grandes, y su accesibilidad era muy difícil porque básicamente son 3 cordilleras. El proceso de modernización en Colombia se da básicamente con la producción del café, que digamos que era el Red Bull de la época, ¿sí?, con la cual se necesitaba tener la gente despierta para que la industrialización funcionara. Entonces salía todo el café por el río Magdalena, Barranquilla salía para Estados Unidos y para Europa, y por aquí también entraba la mercancía. O sea, era por eso que decía ayer Ignacio que Barranquilla era la puerta a la modernidad. Eso fue en el siglo XIX y tercera parte del siglo XX. Esto comienza a cambiar más o menos en 1930, cuando se construye el ferrocarril del Pacífico y el canal de Panamá. Entonces nos hacen un bypass, sale el café por Buenaventura, coge por el canal, y entonces ya comienzan a aislarse a Barranquilla. Ahí comienza un poco el deterioro, o digamos la baja de importancia de Barranquilla, cuando en la primera tercio del siglo XX, Barranquilla y Bogotá eran lo más importante. Bogotá la capital y Barranquilla el puerto, ya aquí comienza. Y luego se consolida lo que se llama el Triángulo de Oro, que es Medellín, Bogotá y Cali, que comienzan a desarrollarse mucho más, y el Producto Interno Bruto es muchísimo más alto que el que hay en el Caribe colombiano. Pero bueno, para entender cómo llegan las ideas modernas a Barranquilla, quiero retraerme un poco al origen de la ciudad, porque eso va a tener repercusión en cómo nos ajustamos a los tiempos modernos. Primero, en la génesis de la ciudad, en el periodo prehispánico, básicamente Barranquilla era un sitio que era un asentamiento encrucijada, donde que se desarrolla el pueblo de Camach, que era el pueblo de Camach Sur, lugar de trueque entre los grupos indígenas del Caribe. Camach en lengua arawak significa varadero de canoas, es decir, ahí los grupos indígenas, los mocaná, los chimilas y los taironas intercambiaban productos. Esa fue la primera evidencia cuando Pedro de Heredia en 1533 los ubica. En el periodo prehispánico. Luego en el periodo colonial surge como un sitio de libres. La manera en que los españoles se apropian del territorio establecen unas ciertas categorías. Por ejemplo, ellos consideran ciudades las que ellos fundan, la ciudad de los blancos, la que ellos fundan, los pueblos para los grupos indígenas, los palenques para los negros, y los sitios de libre en donde cabía el resto de gente. Todos aquellos que no cabían en ninguna de esas estratificación tan cuadriculada. Entonces ahí llegaban los mestizos, los hijos de los blancos con los indígenas, que eran los hijos naturales, lo que llaman un hijo natural, según la corona estaba prohibido tener relaciones con las indígenas, pero casi todos somos producto de esas relaciones adúlteras y debajo de la mesa. Entonces se llenó de mestizos que no cabían en esa sociedad tan rígida, y también extranjeros no hispanos, y desarrollan una cultura, una sociedad alternativa, digamos, donde el contrabando era importante y donde no respetaban las leyes de la corona, y como yo sostengo que durante 2 siglos fue un asentamiento que surgió sin Dios ni ley. Y la manera en que fueron ubicando su territorio fue, como llama un historiador, una ocupación espacial longitudinal descontinua, o sea, una serie de poblados dispersos que se iban pegando en unas barrancas que eran unos pequeños puertos alrededor del caño, que era un caño que corría por aquí, y se fue de una manera amorfa, no como las ciudades españolas fundadas, sino que tiene una trama diferente. Luego, en el periodo de la República, el origen de su centralidad arranca partiendo, digamos, de las mismas barrancas, que eran estas las barrancas, que seguían el curso del caño, y que fueron generando luego el primer espacio, la primera intervención de espacio republicano, que es el Camellón Abello, que es una propuesta espacial republicana basado en el referente del París de Haussmann, en lo que se refiere
a los bulevares. O sea, el concepto no es la plaza central, que es lo típico de las fundaciones coloniales, sino el bulevar republicano. Y aquí lo vemos que esta es una ciudad fundacional colonial, la típica, el típico damero, y esta es la ciudad burguesa republicana, que Barranquilla básicamente, como lo decía ayer Ignacio, es hija de la República. Y aquí traigo una frase de un historiador colombiano que dice: terminó la ciudad ignorando por completo las leyes, en este caso las leyes de India. Su diseño era tan libre como sus mismos fundadores y moradores, adquiriendo el sentido sociológico de la palabra hasta un significado urbanístico y un reflejo del hábitat. Y con eso surgió el desorden, pero se acabó la monotonía. Entonces aquí vemos cómo es, simplificando, el orden colonial, donde está la plaza y los símbolos del poder a los cuatro costados, y lo que se llama el desorden, yo le llamaría el desorden republicano, barranquillera, que era el bulevar. Y miren ustedes, esta es la iglesia. La iglesia le da la espalda al bulevar. Eso muestra también, digamos, la formación laica moderna, de alguna manera, del espacio público en Barranquilla, no como generalmente donde la iglesia es, digamos, lo más representativo. Barranquilla, en general, el etos católico no se afianzó, mucho siguió de largo, porque era una sociedad libre, de libres. E incluso hay una anécdota que cuando se termina la guerra, la independencia, una familia Duncan, eran ingleses de Jamaica, que habían colaborado en la independencia de Colombia, le reclamaron a Bolívar: bueno, ya ganamos la guerra, danos unos espacios para trabajar. Entonces la familia Duncan llegó a Cartagena a montar su negocio. A los 2 años le escribe una carta a Bolívar diciéndole que se había mudado para Barranquilla. Entonces le preguntan por qué, si Cartagena en este momento es más importante que Barranquilla. Dice: no, porque es que en Barranquilla nos dejan construir nuestros templos protestantes. La Barranquilla siempre fue más cosmopolita, más abierta. Barranquilla tiene sinagoga, ahora también tiene una mezquita. Entonces había siempre, fue mucho más libre, mucho más heterogéneo, como decía ayer Ignacio, más cosmopolita. Este es el Paseo Bolívar, y esta es la iglesia de Nicolás, que le da la espalda, y ahora lo veremos más adelante. Esta es una manera como se ejercita el mercado en unas plazas, las típicas plazas coloniales, y en cambio en Barranquilla se hacía básicamente a través de los caños. O sea, tenía una lógica territorial muy diferente, se hacía a través de los caños. Sí, por los caños. O sea, la actividad del mercado era por los caños, no en la plaza. Y esta es la que les comentaba ahorita, que fue la primera intervención en el espacio público que se hace en Barranquilla, que es un camellón, es básicamente tomada de las ideas de los bulevares de Haussmann, una cosa modesta, sencilla. Esto no tenía sino 300 metros, pero aquí comienza a desarrollarse toda la burguesía comercial, que es, como dice José Luis Romero, Barranquilla es una ciudad burguesa, armado por los burgueses. Este era el club Barranquilla, donde están todos los burgueses, y miren que esta es la iglesia, que está a la espalda, el frente a la iglesia está del otro lado, y este era el espacio más importante. Y es lo que ya comienza como ciudad o como cultura, las cívitas, que es los carnavales en 1903, que eran muy importantes como lugar de encuentro de la ciudadanía, el encuentro también de las personas, las parejas, el exhibicionismo boyerista típico de la sociedad burguesa. Aquí vemos también los referentes europeos. Este es Colón, la estatua regalada por la colonia italiana en 1910, que termina como un símbolo del terminal de la ciudad con el cuartel al fondo. Este es también la urbe, ya se comienzan a aparecer los carros, ya comienza a tener una movilidad importante. Luego en el 1924 se trasladan a la estatua de Colón, se acaba el bulevar, el carro vuelve a correr su importancia, se viva el carro, muera el peatón, porque la ciudad quería siempre estar montada en el progreso, en la modernidad. El carro era lo más importante. Luego en 1937 ponen a Simón Bolívar en vez de Colón, porque hay una ley nacional que quiere que el espacio público reconozca los líderes y los héroes de la patria para generar el sentimiento de la república. Entonces se vuelve importante. Pero también era importante el bulevar del Paseo Bolívar, porque era la polis, era el sitio del encuentro político. Ahí se hacían los distintos candidatos, se reunían en las emisoras. Estaban las emisoras que con alto parlante repetían los discursos de los políticos, y la gente se reunía alrededor del Paseo Bolívar. Y aquí lo vemos también, era los puestos de votación, de la zona de votación en el Paseo Bolívar en 1947, donde la gente iba a votar. Aquí también ya una salida después de que la gente votaba.
y era muy importante como lugar de hasta el 46, pero hubo un acontecimiento político que marcó, digamos, la historia y la geografía de Barranquilla, que fue el 9 de abril de 1948, donde Bogotá matan a Jorge Eliezer Gaitán y se genera el famoso Bogotazo, que fue una revuelta social popular muy fuerte, que en Barranquilla, guardadas las proporciones, fue igual de importante. En ese momento se incendia en el Colegio de San Roque, miren aquí los incendios que hubo. Hubo en un inventario de la violencia del 9 de abril del 48 en Barranquilla, hubo 14 edificios destruidos, 45 edificios incendiados y un edificio demolido. Eran todas las cosas que fue una revuelta muy fuerte para el tamaño de la ciudad. Aquí vemos también el espíritu, pues, digamos, liberal, masón también que hubo, porque los masones ayudaron mucho a la confederación de Barranquilla y la protesta contra la iglesia de San Nicolás. O sea, no había una relación muy estrecha con el clero, aunque el clero luego, posteriormente, hizo sus avanzadas y logró, digamos, consolidarse como la religión católica, como el valor axiológico de los barranquilleros en general, pero con mucha apertura a otros dogmas religiosos. Bueno, eso para ubicar un poco la configuración del espacio público y eso cómo va a tener en relación con lo del movimiento moderno. Entonces comienzan a salir editoriales preocupados por la situación tanto del orden público como del orden físico de la ciudad. Entonces aparecen estos editoriales de la prensa y se andando a ciegas por el futuro de Barranquilla, por el plan regulador. Ya comienzan las ideas de la necesidad del plan regulador, que Barranquilla a regular, y en 1950 surgen las ideas de Le Corbusier de 1920, debemos acabar con la calle, que se plantea como un carácter contrarrevolucionario, porque la calle, el bulevar, como dice Marshall Berman, es el espacio de encuentro de las contradicciones sociales, pero hay que separar esas contradicciones sociales. Si no hay calles, no hay pueblo. La revista Proa, que era una revista importante de arquitectura en Colombia, decía urbanizar es gobernar, pensaba la importancia que era el urbanismo, y dice a la revista Proa, el urbanismo en su acepción más amplia es el ordenador social por excelencia, puede corregir las dispendiosas anomalías, un plan urbanístico estudiado cuidadosamente y desarrollado con vigor es el mejor instrumento para la economía de una ciudad. Entonces ya comienzan las ideas entre lo político, lo social y las ideas que ya venían del movimiento moderno a anidarse en la ciudad. Y recogiendo Marshall Berman, hablando sobre el orden separador del movimiento moderno, o sea, todo el proceso de ordenar la ciudad sobre el movimiento moderno, era un ordenamiento separador. O sea, la única manera de ordenar es separar, no de buscar las justaposiciones, y era una cosa mucho más simple, hacer un orden separando que interaccionando. Entonces, solo la reconstrucción más radical de la sociedad moderna podría acaso cicatrizar las heridas tanto personales como sociales que los bulevares han puesto de manifiesto, el bulevar del Paseo Bolívar. Y sin embargo, demasiado a menudo la solución radical parece ser la disolución, destruir los bulevares, apagar las luces brillantes, expulsar y reinstalar las personas, acabar con la fuente de belleza y placer que la ciudad ha creado. Entonces, el 25 de febrero de 1959, la prensa registra que Le Corbusier, Sert y Viernet llegan a Barranquilla. Aquí lo vemos. El sábado llegaron a ciudad los señores Le Corbusier, Viernet y Sert. Animado a recibimiento se les hizo al aeropuerto de Soledad, presidida por el alcalde. Aquí vemos las imágenes de los personajes bajando en el avión. Y aquí está una foto típica de la visita en Barranquilla. Este negativo me lo regaló en su momento Ignacio, donde está reunido pues, los grupos, está Le Corbusier, Sert y Viernet, con el alcalde Ernesto Macaulay, los arquitectos Roberto Macaulay, Alberto González Rubio, Rodolfo Segovia y otros personajes de la ciudad. Y esta es una frase registrada en El Espectador 28 de febrero de 1950, donde decía Le Corbusier, es de esperarse que esta ciudad en pocos años se convertirá en un gran urbe de intenso movimiento que rivalizará con las grandes ciudades de América del Sur por su movimiento industrial y sobre todo por ser centro de actividad fluvial, marítima y aérea de enorme importancia. En ese momento Barranquilla apostaba a hacer ese puerto importante, no obstante que Buenaventura le había quitado bastante importancia. Pero a diferencia de Buenaventura, que Buenaventura siempre se quedó un puerto, en Barranquilla se generó una ciudad cosmopolita, porque los extranjeros se quedaron, y era una modernidad ilustrada. En más o menos en 1880,
solamente el 2% de la población era extranjero. Sin embargo, el 50% de los impuestos provinciales los producía esa pequeña élite de extranjeros. Aquí vemos también unos esquemas de Le Corbusier, que en un sobrevuelo que hizo en Barranquilla, en su cuaderno de esquemas, donde más o menos trata de graficar la importancia del río, del mar, etcétera, y hace estos esquemas. Lo mismo que sobre el océano, hace una serie de esquemas sobre la ciudad. No obstante, Barranquilla no contrata a Le Corbusier, ni a Serre, ni a Viernes, como si lo hizo Cali, Bogotá y Medellín, que tenían más plata. Barranquilla le resultaba, parece que muy oneroso. Sin embargo, las cuentas que yo hice a valor presente como que no eran tanto, sino más bien eran los problemas políticos. Entonces, el 3 de agosto de 1954 se inicia el plan regulador cuando regía la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla y el alcalde era nombrado por su gobierno. O sea que había un ambiente de mucho control de lo político, y de tal manera que él va a tener un sesgo bastante técnico, como usualmente nosotros los arquitectos quisiéramos a veces evitarnos las contradicciones sociales y el discurso político, pero es necesario trabajarlo. Y los consultores extranjeros no fue la firma de Serre, sino este grupo Stone Planning Collaborative de Washington, con un apoyo de la OEA, donde Albert Hirschman, George Calmos, Robert McKay y Luis Vera eran el grupo de consultores. Hubo un apoyo de una firma colombiana, de Urbes de Colombia, y el director de la oficina del plan por la administración municipal fue el arquitecto Cristian Huerta Toscano. Y esta era la propaganda con que se hacía para los ciudadanos la importancia que iba a tener el plan regulador para la ciudad. Pero aquí traigo a colación el fenómeno político de los planes reguladores, y este es un comentario de Serre sobre el dictador. Si el dictador tiene la ventaja de imponer una acción rápida y despiadada, pero como quiera que su poder soberano está sujeto a ignorar las leyes imponderables que estiman la cooperación humana, una ciudad construida bajo una dictadura no puede alcanzar la diversidad orgánica que constituye su cualidad esencial. En cambio, en las ciudades que han sido levantadas gracias al esfuerzo y concordia de sus ciudadanos, todo, incluso el más mínimo detalle, está penetrado de una maravillosa robustez. Aquí, en este pensamiento se muestra, digamos, cómo se deslegitima de alguna manera esos planes reguladores hechos dentro de un marco de una dictadura. El 20 de septiembre de 1956 se entrega el plan piloto desarrollado por este grupo con los asesores externos de Barranquilla, y este es el plan oficial del plan regulador del 1958, el plan con que se entrega ya los usos del suelo, la zonificación básica, que como veremos obedece a todo el paradigma de la Carta de Atenas. Aquí primero circular, entonces se diseña todo el sistema de una circunvalar, las vías principales, las vías paralelas al río, luego se establece la zona del sitio de trabajar, que son las zonas industriales, como vemos aquí pegada totalmente al río, que es lo que ayer hablaba Ignacio, y también una zona industrial diferente que quisieron implementar en esta zona para dejar libre un poco la zona del río. Sin embargo nunca se hizo. Los planos recrear también establecen todas estas zonas de recrear, y habitar establecen la R1, la R2, la R3, la R4, la R5, la R6, establecen diferentes densidades que incluso iban en relación con los estratos sociales de la ciudad. Se establecen unas densificaciones y unos esquemas de cómo podría ser el desarrollo volumétrico en cada una de esas zonas, y con eso piensan que han organizado el futuro de la ciudad, su pensamiento industrial, el pensamiento moderno que se iba a desarrollar. No obstante, hubo un gran derrumbe del plan regulador, la gran invasión del barrio El Bosque en 1958, donde se invaden 40 hectáreas. Pude hablar en su momento con Cristian Huerta, que fue el director de la oficina del plan regulador, y me dice: Carlos, la gran frustración mía fue que el día en que yo firmo ya el acabado y entrego el plan regulador, al otro día, exactamente al otro día, me hacen la gran invasión del barrio El Bosque. O sea, se le hizo agua de un día para otro, todo un trabajo de 4 o 5 años, básicamente por lo que anotaba. Si tú haces un plan de regulador, un plan de desarrollo sin consultar las dinámicas sociales, las dinámicas políticas, eso hace agua. Incluso las propuestas que hicieron Serre también en las otras ciudades colombianas, todas se quedaron en el papel, porque no había la interacción social, no había el conocimiento de las dinámicas. Hoy, por fortuna, en Colombia los planes de ordenamiento territorial exigen básicamente
esas discusiones y hay que tener actas y ahí se levanta el comité, el Consejo Territorial de Planeación con actores de la sociedad civil, no solamente los políticos, y hay una mayor complejidad y dinamismo de la manera en cómo se entiende el ordenamiento a lo que se entendía en los años 50 con los planes reguladores y todas estas ideas del CIAN, que eran muy simples, era un pensamiento elemental, simple de separar. Aquí los ricos, aquí los pobres, aquí el trabajo, aquí el comercio, aquí la recreación, y era un aparentemente orden muy elemental. No obstante, aquí lo vemos ya el pensamiento de Christopher Alexander en 1965, cuando dice que la ciudad no es un árbol, o sea, esa separación elemental de un orden elemental no funciona porque el ser humano es más complejo, y lo dice ahí. Christopher Alexander: el diseño urbano no puede originarse en un simple proceso de decisiones sucesivas que se bifurcan como ramas. La ciudad no es un semirretículo, decía, y ese término matemático venía a significar que la forma urbana proviene de un tejido enredado de elecciones y azares. Entonces, en una forma muy esquemática se establece que este es el ordenamiento, y eso es donde él critica todo el pensamiento de zonificación del movimiento moderno y cómo todo es una serie, en el periodo de conjuntos, es toda una interacción de tiempo y movimiento y se producen unas relaciones mucho más complejas. Ese concepto de pensamiento complejo no existía en los años 50. Hoy en día en filosofía, en la arquitectura, siempre se habla de la complejidad y el pensamiento complejo. Eso es, digamos, que se ubica en el pasado esa manera de organizar el territorio. Y lo dice Francisco Choice cuando dice: la complejidad del proyecto ético y político es sustituida por la monosemia de un funcionalismo social acompañado por una teoría de las necesidades humanas elementales, como lo era la Carta de Atenas, ¿verdad? Habitar, trabajar, recrearse, circular. Entonces, la manera en que los arquitectos del movimiento moderno enfrentaban el proceso de la complejidad de la sociedad industrial era equivocado. Lo hicieron, por supuesto, de buenas maneras. Ellos habían trabajado más de 100 años. El movimiento moderno, todas las ideas que se tratan de manejar después de la Segunda Guerra Mundial, fue un proceso de maduración de muchos debates que se hicieron en Estados Unidos y Europa, y llegan aquí, pero tienen el problema de que es una visión limitada y no, digamos, se asume en la construcción del pensamiento complejo. Bueno, en 1950 ya se había localizado un sitio donde plantearse la construcción de un centro cívico. Este era el Paseo Bolívar. Esto fue un proyecto de unos industriales, el Centro Rector de 1939, que simplemente fue una idea que desarrolló Samuel Jalopiter, que era el director de las empresas públicas municipales, y otros directivos, pensando en que ya en el 48, a raíz de lo que pasó en el Paseo Bolívar, había que buscar otro espacio, otra manera de constituir el espacio público, el centro cívico de la ciudad. Entonces, en ese territorio ya hay una propuesta de centro cívico, que es de Town Planning Collaboration de Washington, como les había hablado ahorita, de 1955, donde ven ustedes que recogen las mismas ideas de CERT, del PTA, que era su empresa, y donde vemos cómo se plantea también el centro cívico como corazón de la ciudad. Si el centro cívico debe constituir un núcleo donde pueda funcionar y lograrse la más alta eficiencia administrativa, donde se estimulen los intercambios de las más nobles ideas. Agrupan el edificio nacional, que ya estaba construido, del arquitecto Leopoldo Rota, el edificio del Departamento de Gobernación, el edificio municipal de los arquitectos Vittorio Magaña y Ricardo González. Entonces, esto es lo que dice en la memoria explicativa de este grupo, donde también recoge el concepto de la quinta función del centro cívico como corazón de la ciudad. Dice: el Centro Cívico Barranquilla agrupa el edificio nacional, el de Leopoldo Rotter, el edificio departamental Gobernación y el edificio municipal. Y a continuación dice: pero el centro cívico debe ser más que un mero centro administrativo, debe constituir el verdadero corazón de la ciudad, el orgullo de la comunidad, el símbolo de su nivel cultural y el verdadero lugar de reuniones y concentraciones de sus ciudadanos. Por consiguiente, el Centro Cívico Barranquilla contará con un teatro municipal, un museo regional con biblioteca pública y galería de arte, un edificio para convenciones y congresos. O sea, si bien es cierto, digamos, los arquitectos CERT y Biesner no hicieron el plano regulador de Barranquilla porque no lo contrataron, no obstante las ideas sí fueron las mismas, el corazón de la ciudad y la manera simple de ordenar el territorio. Y aquí vemos, por ejemplo, los centros que hizo CERT con su firma
Town Planning Association, que están el de Cali, el de Tumaco, el de La Habana, el de Medellín y Bogotá. Y miren ustedes que el tratamiento espacial, la síntesis, la sintaxis arquitectónica es la misma, y este es el de Barranquilla, que obedece al mismo concepto, donde estarían todos los edificios institucionales, pero también el edificio, el auditorio, la biblioteca, la galería, y aquí construye unas torres de edificios que se suponía que aquí iba a vivir la burocracia que iba a trabajar en el centro cívico, con unos pequeños puentes que atraviesan sobre una avenida principal y establecen el centro cívico. Aquí vemos una maqueta, lo que yo les comentaba ahorita, de los puentes para desarrollar todo el proyecto de centro cívico. No obstante, este es el resultado final. Se construyen solamente el Palacio Nacional, la Alcaldía, la Gobernación, se fractura en vías todo el espacio, y el edificio de Telecom. Esto es lo que se logra desarrollar. Aquí vemos el Palacio Nacional de Leopoldo Rotter, que fue un edificio que se empezó en 1946, que cuando Le Corbusier estuvo en Barranquilla le llamó muy poderosamente la atención este edificio, pues recogía mucho de sus principios, la plantaría, los pilots, la ventanería corrida, etcétera. Aquí vemos también el Telecom, este gestión en el 65 por un arquitecto barranquillero, Manuel de Andrés, que en su momento ganó un premio y generaba unas plazas públicas. Aquí ya veíamos una imagen de lo que era un centro cívico, en que la imagen de monumentalidad era clara, eran los edificios más altos de la ciudad, y se estaba construyendo el referente digamos, de la institucionalidad. Ahí veíamos nosotros una relación entre un Estado moderno que se quería construir y con unas instituciones modernas que se reflejaban en estas imágenes, donde está una serie de edificios, está el Palacio Nacional, la gobernación que estaba en construcción y la alcaldía. Aquí vemos el edificio Telecom de Manuel Andrés, aquí también lo vemos desde otra perspectiva. Aquí la divulgación de los sueños y realidades de la casa municipal, que fue una primera propuesta de la alcaldía, un edificio de 23 pisos, y esto es lo que se logra construir en el 65, en el 58. Y aquí vemos el centro cívico moderno como corazón de la ciudad. Entonces, mal que bien, las ideas propuestas, que eran más ambiciosas en las maquetas, de todas maneras, de alguna forma se logra consolidar este centro cívico, que básicamente son edificios administrativos. Este es un edificio de la justicia, el edificio de la gobernación, el edificio de la alcaldía y las telecomunicaciones, con el espacio fragmentado por este lado, y comparado con las ideas, pues una cierta aproximación a la maqueta inicial. Entonces, en Barranquilla, a diferencia, por ejemplo, de Ciudad de México, donde sobre un espacio colonial, el espacio prehispánico se monta la plaza colonial, en Barranquilla esa relación espacio-tiempo no se sobrepone, sino se da en una continuidad espacial diferente. Este es digamos que lo que yo llamo el espacio precolombino, que es lo que habíamos hablado de las barrancas, que hoy en día se constituye como el mercado, y este era el caño, este es el espacio. Después viene el espacio de la República, que es el espacio del Paseo Bolívar, del Balón de Haussmann, donde Ignacio logró hacer una buena restauración de la imagen del Libertador, y el espacio moderno. Entonces, básicamente, los espacios o los tiempos se dan en espacios diferentes, no se superponen, sino que este primer espacio precolombino y colonial tiene esta geografía o esta morfología urbana, el espacio republicano tiene y el espacio moderno este. No obstante, todos los tres espacios no tienen calidad urbana, están deteriorados, la ciudad tiene confundida todavía su centro. Como hablamos ayer, la institucionalidad es débil, que es una de las cosas que nos caracteriza, y la institucionalidad débil se muestra también en la falta de un imaginario urbano y de unas imágenes que la gente tenga clara dónde está la institucionalidad. En este momento la alcaldía se trasladó para este edificio, esto se convirtió en un edificio en los años 50, 60 de bancos, y se mudó a un banco, pero básicamente todo esto está tercerizado, estos son puros comercios. Esto está, digamos, muy deteriorado desde el punto de vista de la calidad ambiental, porque los caños, las alcantarillas están llegando a estos caños, y esto está absolutamente contaminado, ¿ya? Y aquí vemos también cómo está en muy mal estado la imagen pública de los poderes institucionales.
Entonces, a raíz de eso, el año pasado hicimos un workshop apoyado con la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, la de Sevilla y la de Málaga. Hicimos un workshop en un barrio que colinda con el centro cívico, este es el barrio Bajo, y básicamente trabajamos en esto, pero consideramos que el centro cívico era importante porque la revitalización de este barrio tenía que haber una relación con la revitalización del centro cívico para que esto pudiera realmente plantearse, como se decía en los años 50, tener vivienda para que la burocracia trabaje aquí. Entonces planteamos lo siguiente. Hicimos un primer análisis. Este era el cóndor de Obregón, que estaba en una plaza pública, teniendo en cuenta también que el CIAN hablaba sobre la integración de las artes, que los pintores, los escultores debían trabajar juntos en la construcción de espacio público, y de hecho se construyó esta imagen. No obstante, hoy, el 2012, el cóndor está enjaulado. Ese espacio público está totalmente cerrado por los mismos fenómenos que hablaban la arquitecta de Maracaibo, de que estamos encerrándonos, enrejándonos todos los espacios. Aquí vemos, hay caos en la carrera 45, que es una calle que atraviesa el centro cívico, y del otro lado está un orden subutilizado. Se acaba de construir un metrobús, y todo esto esta foto tomada a la misma hora, y miren, la gente utiliza esto y esto lo utiliza muy poco. También los concejales infractores, dicen, no sé por qué, y son todos los carros de los concejales, típico. Los parqueaderos subutilizados. Invasión del espacio público, esto es muy típico. Aquí lo vemos. Invasión del espacio público por vendedores ambulantes. Y hicimos un análisis, digamos, estos son los edificios que actualmente están, está la iglesia, el Rosario, la Gobernación, el Palacio de Justicia, que fue remodelado hace poquito y se ganó un concurso de la Bienal por remodelación. Y aquí vemos los porcentajes de uso del suelo. Las instituciones gubernamentales 37%, pero el 22% es en parqueos y el 42% es de un piso. O sea que hay una mala utilización de ese espacio público, de ese espacio, de esa zona, para densificarse. Y los vagos indigentes en los espacios, como los vemos tirados aquí en los espacios, en un grado de deterioro. Incluso lo más grave es que la autoridad distrital se retiró del centro cívico, como le dije, se fue al Paseo Bolívar en un edificio que no tiene el carácter, en una zona que está tercerizada. Entonces uno dice, ¿dónde está la alcaldía? O sea, no hay el referente, uno no lo tiene claro. O sea, ¿dónde está la alcaldía? Y la alcaldía apostó por un lenguaje moderno, o sea, porque supuestamente surgimos la modernidad. Barranquilla es una ciudad estamos celebrando los 200 años, y ha ido muy rápido sobre los distintos cambios, planteando también que los tiempos modernos siempre se viven en el presente, que ese es uno de los problemas de la modernidad. O sea, el presente siempre es lo último, la última moda, lo nuevo, y lo viejo se desecha rápidamente y se encuentra en este abandono. Diferente Cartagena, que Cartagena sí siempre tuvo claro su estructura colonial, y la alcaldía de Cartagena está en un edificio colonial. Barranquilla apostó a ser moderno y no llegó a ser moderno. Entonces, la propuesta por el Centro Cívico del Siglo XXI es por la defensa del patrimonio público, trayendo el colación el mismo pensamiento, dice, pero el centro administrativo debe ser más que un mero centro administrativo, debe constituir el verdadero corazón de la ciudad, el orgullo de la comunidad, el símbolo de su nivel cultural y el verdadero lugar de reunión y concentraciones de sus ciudadanos. En este momento, la apuesta que nosotros estamos haciendo, que hicimos en la academia, es que de los distintos espacios que Barranquilla ha tenido para construir su espacio público o su imaginario de lo público, apostamos porque la modernidad el pensamiento moderno del centro cívico tiene validez. O sea, generalmente con las ideas del movimiento moderno se ha sido peyorativo, rápidamente se han abandonado, rápidamente han salido otras versiones. Incluso vimos cómo el concepto del plan regulador fue muy simple, fue muy elemental, por ausencia de pensamiento complejo, pero no todo el pasado es malo, hay cosas que valen la pena, o sea, como en el Renacimiento me admiraron lo que Alberti y todos ellos admiraron lo que había hecho Roma, el Imperio Romano. Pues también yo pienso que lo que planteó esas ideas, esas un poquito rápidas que pasaron del movimiento moderno, hay algo que todavía tienen validez y que podrían ayudar a construir esa imagen de institucionalidad que necesita la Barranquilla. Entonces, hicimos esta propuesta de revitalizar el centro cívico, donde incorporamos los símbolos religiosos. Anteriormente el pensamiento del movimiento moderno era absolutamente laico, pero de todas maneras hoy en la posmodernidad la religión juega un papel. Se construye una plaza pública porque el espacio quedó como totalmente fragmentado,
y el ejercicio de la polis, que habíamos hablado, no hay plaza pública donde la gente pueda medir su fuerza política, como si lo tiene, por ejemplo, en Bucaramanga, Colombia, de la plaza de Luis Carlos Galán. Lo importante es que se rellene, y abajo planteamos unos parqueaderos, una peatonalización de las calles, un consejo transparente parecido al Reichstag en Berlín, una alcaldía más alta porque se quedó corta en espacios, y construir nuevos edificios institucionales. Entonces planteamos revitalizar el centro cívico, especialmente para que la imagen de lo público, de las instituciones, quede claro, o sea, quién es el alcalde, quién es el gobernador, y que aquí hay una autoridad, porque el problema de nosotros como sitio de libre es que la institucionalidad es muy débil. Entonces planteamos la alcaldía más alta, consejo transparente, como una referencia de la importancia de la transparencia, nuevos edificios institucionales donde están los parqueaderos, peatonalización de la calle 40, y vamos a integrar algunos vendedores ambulantes en algunos espacios públicos. Esta es la imagen de lo que queremos plantear para la revitalización, y es de alguna manera la idea del centro cívico de Barranquilla, que viene con el movimiento moderno, es muy oportuno. Primero porque Barranquilla no fue fundada, o sea, nosotros no tenemos la plaza, como ustedes, que en la plaza, incluso que la plaza prehispánica, ustedes instalan la plaza colonial con todo el pensamiento de las leyes de India y del pensamiento español en territorio americano. Eso no se da en Barranquilla. Y incluso, por ejemplo, y tampoco hay una transposición de la arquitectura. En Bogotá, por ejemplo, en la plaza central que es una plaza colonial, la Plaza Bolívar, hay un edificio moderno. Aunque todos los edificios son republicanos, hay una cara que es moderna, que es la del Palacio de Justicia, y integran las cosas. Entonces, en esa necesidad de construir un centro, de las propuestas, ya sea la prehispánica a la republicana, yo creo que esta es la que puede, digamos, resolver ese problema y seguir pensando en otras cosas de la modernidad del siglo XXI, o la posmodernidad. Entonces, esa fue la propuesta que hicimos, que estamos planteando un poco también lo que Ignacio planteaba de la Plaza del Bicentenario, pero esto un poquito más complejo, recogiendo la validez que tiene para mí las propuestas del movimiento moderno. El planteamiento, digamos, del plan regulador como organización de los distintos usos, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque ya lo mostramos que la complejidad es mayor, pero la idea del centro cívico creo que sigue siendo válida, porque por otro lado el plan regulador, como yo creo que en muchas ciudades de América Latina, lo que ayudó fue a justificar la segregación social. Este orden de separar cada uno por su lado con distintos espacios, lo que hizo era segregar cada vez más la ciudad, y como decía Lauchin Curry, un asesor histórico en Colombia, asesor económico, dice que básicamente el plan regulador lo que sirvió fue para proteger la propiedad de los ricos, y que no hubiera un cierto ordencito. Sí, digamos que aportó en el sentido que por primera vez había una constitución del espacio público y había una normativa que se podía seguir. Eso fue un avanzado, o sea, el derecho público comienza a jugar un papel importante. Eso es lo que deja el plan regulador. Pero el centro cívico sí deja la posibilidad de este tipo de cosas. Esto es lo que... Bueno, muchas gracias. Yo creo que hacer un comentario. Desde que llegué la primera vez a Barranquilla y conocí un poco de su historia, siempre me pareció que Barranquilla tuvo la oportunidad de haber sido un ejemplo en Colombia y en América Latina de las modernidades, dado que no tiene ese peso, como por ejemplo la Ciudad de México, una ciudad de esa carga prehispánica, colonial, patrimonial tan grande. Barranquilla es una ciudad moderna, sus 200 años de historia, realmente su origen es más republicano, y después todos estos experimentos del movimiento moderno. Pero bueno, por diversas razones, ahí están los testimonios de estas ideas, de estos postulados y de las cosas que se lograron hacer. Pero yo creo que en Barranquilla nunca se han planteado eso, ser realmente una ciudad ejemplo de la suma de modernidades. Y creo que valdría la pena planteárselo en ese sentido. No sé, ese es mi punto de vista, no sé tú cómo sí, lo... hay una cosa que decía una socióloga, que en Barranquilla se instaló siempre el pensamiento de que siempre debíamos montar sobre el tren de la modernidad,
y que eso significa que lo moderno siempre debemos estar siempre en la vanguardia. Incluso somos vanguardia en la moda y otras cosas, pero se desconoce rápidamente el pasado. Entonces, de esa misma manera, las ideas modernas se vuelven antiguas muy pronto. Claro. Entonces, se desconoce el movimiento moderno, por ejemplo, que tiene digamos, un asidero mayor, que no simplemente cortos periodos de décadas, sino el movimiento moderno fue construido en todo un discurso que se dio en Europa y Estados Unidos y que consolidó un constructor teórico que tiene algunas cosas de validez. Entonces, muy rápidamente vamos cambiando lo uno por lo otro. Incluso, no quise... omití un comentario que era importante. Cuando se quema la iglesia de San Nicolás, la Sociedad de Mejoras Públicas dice: no, tumbemos la iglesia, construyamos una plaza pública y construyamos la otra catedral, que la hizo precisamente Angelo Mazzoni, un arquitecto italiano. Pero era borrar siempre el pasado. Y entonces el cura dijo: no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a la iglesia de Nicolás fue la primera iglesia que tuvo Barranquilla, debemos rescatarla? Entonces siempre estamos montados en el discurso de que lo de ayer ya fue viejo. Entonces no se consolida un pensamiento histórico de la ciudad, que yo pienso que la historia es la que le da asidero y pertenencia a la gente. Entonces hay que, y en eso juega un papel importante la academia. Estas investigaciones que estoy diciendo yo son recientes. O sea, García Márquez decía en su momento que Barranquilla era una ciudad sin historia, porque realmente no había historiadores, apenas estamos reconstruyendo, y es importante la memoria, y por eso hago parte del Docomomo, que me parece que no podemos ser tan light, tan ligeros, de desechar tan rápido los postulados que hizo el movimiento moderno en su momento. Ahora, otra bien, la cosa es que no solo Barranquilla como postulado urbanístico, sino que la sociedad en general está atrasada. Es decir, Barranquilla, hoy el presidente de Colombia está diciendo que por fin habíamos salido de ser el segundo país de mayor desigualdad del mundo. Eso es aterrador. Y si uno va, por ejemplo, en ciertas zonas de Barranquilla, esa zona del Caño, es como si ustedes estuvieran en Bangladesh o en alguno de esos pueblos de la India, una pobreza espantosa. Entonces, si la sociedad no es moderna, ¿cómo puede ser moderna la arquitectura? Imposible. O sea, los espacios públicos del centro del Paseo Bolívar están llenos de vendedores ambulantes, están llenos de los desplazados del conflicto colombiano que llegan a las ciudades. Entonces, ¿cómo construyes, digamos, una ciudad moderna si no tienes una sociedad moderna? Entonces, los retos también de la equidad son importantes, y especialmente cuando Barranquilla pierde el liderazgo, porque Barranquilla hasta los años 50, más o menos, tenía un liderazgo importante, la relación con Bogotá era fundamental. Pero cuando nos hacen el bypass por el lado de Buenaventura, cuando se centraliza más Bogotá, el desarrollo de la sustitución de importaciones, se fue muriendo el impulso, y sobre todo también los modernos ilustrados de los extranjeros, de los italianos, los alemanes, los ingleses que llegaron a Barranquilla, y especialmente, como decía ayer, la Segunda Guerra Mundial, cuando cogen a los italianos y los alemanes y los ponen presos. Entonces pues, los tipos se estimulan de Barranquilla y realmente nos afectó todas esas cosas. Hoy estamos digamos, en el siglo XXI pensando en otras cosas. Hay excesiva fe en los tratados de libre comercio, hay una visión muy desarrollista de la cosa, de simplemente centros comerciales o si no los parques industriales, pero nos hace falta construir un proyecto de ciudad que sea más equitativo, integrador, y que el espacio público se manifiesta, porque una ciudad que está carente de espacios públicos es donde se ve bastante la desigualdad, porque en el espacio público todos somos iguales. Entonces, si uno hace buenas inversiones en espacio público, estamos generando equidad. Y Barranquilla, por ejemplo, no tiene una sola calle peatonalizada. Y ahí uno se demuestra las diferencias y los problemas y los retos que debemos asumir. Carlos, tu certificado y un obsequio de la universidad.